Sí. Pero son tan bonitos. No son oxidantes, así súper, no son súper. Los dulces Bueno, de ellos me tú- parecen súper ricos. De los japoneses. Y de los coreanos. O sea, son dulces de- Pero más de los japoneses. Quiero ir a Corea. Algunos. Escapo. Igual. ¿Ok? Corea, ¿no? Sí, Corea. A evangelizar. O Kim Jong-un. Me gustaría ir a Corea. El problema es si quieres salir de allá. Sí. Claro. El problema no es Esos entrar, el pequeños problema es detalles volver que a hay. salir. ¿Estamos? De una. Estamos, Hagámosle. que ya que se vayan conectando, el resto no puede venir. Yo iba a venir más temprano, pero bueno, por no venir. Sóbrate. Okay. Tranquilo. Oye, es que- Listo. Parece que ya haremos para iniciar. Sí. Señor, gracias por este tiempo, gracias a Dios porque tú eres bueno. Señor, te oramos para que tú tomes el control de esta clase, de este curso. Señor, que podamos ser edificados. Señor, que cuando termine este curso y esta clase, Señor, sepa un poquito más, Señor, de nuestro fundamento, Señor, en la palabra de Dios, en tu palabra, en la Biblia. Señor, y que también podamos saber cómo dar respuesta a esas preguntas tan difíciles que muchas veces hacen los críticos de la Biblia, del cristianismo, de nuestra fe. Señor, gracias porque tú nos das estos espacios, estas herramientas para poder hacerlo, para poder aprender más. Te oramos, Señor, por los que no pudieron venir hoy, los que no van a estar conectados tampoco. Señor, que los que iniciaron, Señor, al inicio del curso y después ya fueron flaqueando, Señor, te oramos también para que tú también los puedas volver a traer, Señor, y que podamos perseverar todos, Señor, hasta el final del curso, Dios, por favor. Motiva nuestro corazón, Señor, que podamos entender la profundidad, Señor, de poder capacitarnos en tu palabra, en teología, en todo lo que tenga que ver con nuestra fe. Gracias a Dios, bendito eres en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién se acuerda de la semana pasada lo que vimos? En resumen. El que se fue. En resumen de la semana pasada, que se fue, que vimos los idiomas del Nuevo Testamento. Uh-huh. Acordando que más o menos, ¿quién puede resumir de los apuntes que tengo? Bueno, vimos que el Nuevo Testamento está escrito en griego arameo. Bueno, no voy a decir lo otro porque es la tarea. Sí, primero resumen. Vimos en qué idiomas estaba escrito el Nuevo Testamento, por qué estaba escrito el Nuevo Testamento en esos idiomas. Bueno, ya dije que era arameo, era porque el pueblo de Dios hablaba en arameo en ese momento, porque venían como de la conquista de lo que pasó en el exilio, que era la conquista del reino de Persia, era lo que habíamos visto. Y que se escribió en griego porque pues finalmente estaba en ese momento bajo el dominio del Imperio Romano, uh-huh, que estaba muy cercano con Grecia, o sea, era como en ese momento los filósofos, uh-huh, y la lengua que pues era el griego. Y lo que vimos es porque algunos fragmentos del Nuevo Testamento se mantenían en arameo. Entonces, vimos en qué versículos se mantenía en arameo, vimos algunas palabras que fueron dichas por Jesús en arameo y vimos por qué se dejaron esos versículos en arameo. Entonces decíamos que uno era por autenticidad y testimonio ocular, el otro era por énfasis y peso en la emoción con la que se hacía, y la tercera es mantener los términos teológicos. uh-huh. Vimos también que era la Mishnah, que eran las tradiciones orales judías. Uh-huh.
Y ya, como es, ¿Qué más? ¿Y alguien quiere complementar algo de lo que vimos la semana pasada? Recuerdo lenguas que se hablaban en ese tiempo. O sea, recuerdo lenguas de esa época, que era el arameo, el griego, el latín y el hebreo. Porque a lo mejor diríamos que se hablan en ese entonces. que eso lo podíamos ver reflejado en Lucas 4, 16, 17. Bueno, no, en ese podemos ver que Jesús hablaba en hebreo también, era porque leía los rollos. Era, era la forma en la que se tenía la palabra de Dios en ese momento. Y en Juan 19:20, que decía que pues, en la cruz se decía que estaba el rey de los judíos, estaba escrito en esos idiomas, como en hebreo, latín y griego. Y arameo, no griego. Ya no griego. Yo tengo hebreo. ¿Sí? Sí, No. creo que escribí. Arameo, latín y hebreo. Sí. O sea, igual son los 4 No, eran 3 idiomas solamente. y 3. Sí, pero por ahí estaban los dos. Ahí Pero aparecía dentro, latín. dentro de esos Pero 4, entonces pero entonces no solamente es se griego, escriben sino 3. arameo. Creo. Aquí toca corroborarlo con lo que dice la Biblia, pero creo que sí. ¿Qué más? ¿Algo más? No, lo que era transliteral. Transliteral. Tan literal, ¿qué es tan literal? Para tener la palabra escrita en el mismo tiempo. Vamos a tener la misma palabra. Por ejemplo, apa. Transliteración de una palabra. Y había una tarea también. ¿Quién hizo la tarea? Ya. Tú lo hiciste. Sí. ¿Cuál era? Era aprenderse el significado de las palabras que estaban escritas en arameo Ajá. y memorizar en qué idioma se había escrito el Nuevo Testamento. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego y en arameo. Los que se hablaban y los que se hablaban en ese tiempo, durante que siempre se escribió el Nuevo Testamento, arameo, hebreo, arameo, griego y latín. Esa era la tarea. Arameo, griego, latín y hebreo. Vale. Y el significado de significado. las palabras. Entonces está ¿Cuál? Talita cum, Talita cum. que es hijita, levántate. Con amor. Niñita, 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 ovejita. con amor. Con ternura, ¿sí? Eloí, Eloí, lema sabatani, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Efata, es decir, abre, que se lo dijo a un, creo que sordomudo. Sí. Oh, yeah. Sí, era una persona que tenía, creo que problemas también, los dos y los oídos, porque los oídos también. No, sordo. Y escuchaba así, era como sordo. Y por la canción de Shakira. Efat, que es abre. Ese. Bien, bien. Ah, bueno, y la otra, la de Ava, que es papi, perrito. Sí, sí. Que, bueno, a mí me pareció bonito que pues, estuve leyendo como los versículos que mencionamos y que en Marcos es cuando Jesús se refiere a Dios como Abba, pero en los otros dos, que es Gálatas y Romanos, lo que se está diciendo es que nosotros tenemos el derecho a llamarlo Abba. Exacto. Y me parece muy bien. Sí. ¿Alguien más hizo la tarea? ¿No? ¿No? Bueno. Felicitaciones entonces a Alejandra Quiles. ¿Cuál era la tarea? No. Hoy día vamos a ver la clase 6, que tiene que ver con la formación de la Biblia. La formación de la Biblia. O sea, la idea es que en esta clase podamos entender cómo se preservó la palabra de él, cómo fue preservada a lo largo de todo este tiempo, de todos los siglos que pasaron.
hasta el día de hoy. O sea, para que podamos tener realmente la confianza de que la palabra que tenemos hoy es fiel al texto que fue inspirado en el original. Entonces vamos a ver cómo fue ese proceso de preservación de la escritura. Hay un versículo clave que es Mateo 24:35, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces la pregunta inicial es, esta es que cada uno pueda contestar. Esta es una pregunta que muchas veces nos hacen. ¿Cómo puedes asegurar que tu Biblia es fiel al texto original inspirado por Dios? Si alguien te pregunta, Marisol, ¿cómo tú me aseguras que tu Biblia, la que tú lees, es original? Es el mismo texto original que fue inspirado. Adelante. ¿Cómo responderías? ¿Qué tal? Dale. Empezamos recién estamos empezando. Pues que son manuscritos comprobados por muchos años, por muchos testigos en realidad. Okay. Por muchos testigos. Es tan fehaciente porque ha sido comprobado por muchos testigos. Alejandra. ¿Cómo garantizar que es fiel copia de...? ¿Cómo tú puedes decir, una persona viene y te pregunta, ¿cómo puedes asegurar que tu Biblia, que el texto de tu Biblia, es el mismo texto que se escribió en el original, que el que fue inspirado, y no fue manipulado durante el tiempo? ¿Cómo tú responderías a eso? No sé exactamente la respuesta, pero sé que hay un concilio de personas, o sea, estudios que se han encargado de mantener de preservar eso. Por ejemplo, cuando se hacen las traducciones, yo supongo que está pasado no solamente por el que quiera traducirla, sino que debe haber personas así como nosotros, obviamente muchísimo más interesados en que se mantenga, guiados por el Espíritu Santo, en que se mantenga eso, y esas copias pues deben ser, creería yo, por una editorial responsable de eso. Jonathan, ¿tú responderías tú? Por la crítica textual. De hecho, todavía se siguen sacando nuevas versiones de la Biblia. Okay. Y se tiene que tener una conciencia de que lo que están entregando ellos viene del original. ¿Y cómo comprobáis eso? Por todas las fuentes bíblicas. Porque antes, los textos, antes de que se inventara la imprenta, la única forma de tener copias de algún texto era haciéndolo a mano. Tanto en papiro o en cueros que escribían, distintas formas, pero hay lo que se llama la crítica textual, que es la comparación de textos. Entonces, ¿cómo sé que un texto... ¿Voy a explicar eso? No. Entonces, ¿cómo sé que un texto... tengo 5 textos. ¿Y cómo sé cuál de todo esto es más... La fiel copia del la fiel copia del original? Porque es más corto. Y la lógica es que el que tiene más cosas, se le agregaron más cosas. En cambio, el que es más corto, y que obviamente coincide, son más apegados al texto original. Porque es muy probable que, y se hacía mucho en la antigüedad, que, por ejemplo, había alguien que estaba estudiando la Biblia, ¿cierto? Y como todos nosotros lo hacemos, que estudiamos la Biblia y escribimos al lado. Le agregamos una nota de lo que nosotros entendimos. Y esas cosas se pueden haber agregado a la Biblia y se pueden haber manipulado. Que está mal, a mi punto de vista, si la estoy vendiendo como una copia original de la Biblia, sí está mal. Pero si es algo para mí, para yo entender mejor mi Biblia, no está mal que ponerle nota al lado. Pero no puedo decir que ya esa es la copia original de la Biblia.
Entonces, Tú, Juan, si te preguntasen cómo yo sé que la Biblia es la Biblia que tenemos hoy en día, el texto que yo leo es el mismo texto que se escribió en el original, que fue inspirado por Dios en el original. ¿Cómo respondería a eso? Yo ¿O qué piensas sobre eso? soy más espiritual para responder sobre el tema. Ajá. Por un asunto de que en el Nuevo Testamento dice que nuestra fe está fundamentada en la resurrección de Cristo. Uh-huh. Por sentido común, la Biblia tiene narrativa, pero como se centra nuestra fe en Cristo, y el Nuevo Testamento habla de Cristo, de la gracia, y el Antiguo Testamento coincide con el Nuevo Testamento, para mí una obra maestra en sí solo. O sea, ya eso, por la fe, me ayuda a entender que quizás puede haber errores de interpretación, quizás, Uh-huh. pero lo más importante está escrito. O sea, lo que necesitamos saber actualmente está escrito. Y en base a eso, sobre que nuestra fe se fundamenta en Cristo, a mí me gustó una respuesta que dio John MacArthur Uh-huh. cuando le preguntaron sobre un tema no relacionado con si es la verdadera Biblia, perdón, si es la fiel copia de lo que estamos leyendo originalmente. Dijo, y historiadores, una vez yo leí un libro de historia que se llama John Blog, algo por ahí, un alemán, que dice que 12 hombres, si hubiesen inventado a Cristo y a su doctrina, de todas formas hubiese sido un milagro, porque traspasó cultura, tiempo, y hasta el día de hoy nosotros seguimos creyendo en un hombre, quitándole la fe, un carpintero. Y John MacArthur dijo, efectivamente resucitó Cristo, porque una vez que murió, se expandió el evangelio. Y después que murió, muchos estuvieron dispuestos a morir. Uh-huh. Por lo tanto, eso comprueba que efectivamente resucitó. Y para mí, eso es suficiente para saber que lo que estamos leyendo hoy, aunque tenga errores de interpretación o de traducción, porque en el griego yo he escuchado que es mucho más. Yo tengo un compañero griego, nació en Grecia, y él dice que es mucho más, ¿cómo se puede decir? Más expresivo, es más más significada la profundo, palabra. pero nosotros tenemos lo que necesitamos saber. Uh-huh. Y para mí eso es ya suficiente. Uh-huh. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿por qué le hago esas preguntas? Porque la idea es que esa pregunta la podemos resolver al final de la clase. Durante toda esta clase vamos a estar hablando sobre eso. Todos están en un punto que sí tiene razón. Todos tienen un punto razón en algo. Ahora, para que avancemos y haciendo como un resumen, recapitulando todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso, ¿qué podría decir un resumen de cómo se formó la Biblia hasta ahora? O sea, ¿quién la escribió, durante cuánto tiempo, dónde, en qué idioma, en qué, cómo, cuándo? ¿Alguien se acuerda? Empieza por los Pentateucos, Empieza por el que Pentateuco. supuestamente lo escribió Moisés. ¿Listo? Luego, cómo se formó la escritura, porque cuando fueron capturados por Babilonia, Uh-huh. aprendieron los judíos en ese tiempo la escritura. Uh-huh. O sea, no había, porque tenía una formación pastoral, o sea, de boca en boca, por tradición oral. Y luego, después de ello, aprendieron lo que es la escritura y empezaron a Uh-huh. por los babilonios. ¿Quién la escribió? O sea, ¿cuántas personas la escribieron? 44. Más de 40 autores. ¿A lo largo de cuánto de periodo de tiempo? ¿De cuánto? 1600. A lo largo de 1600 años. ¿Cuántos idiomas? ¿Sí? En 3 idiomas. ¿Cuáles? Hebreo, arameo y griego. Hebreo, Arameo y griego. hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento, mayoritariamente en hebreo, solamente 3 porciones en arameo. El Nuevo Testamento en griego y solamente algunas frases se dejaron en arameo y listo. Así se escribió. ¿Qué más? ¿Cuántos continentes? ¿En cuántos continentes se escribió? En 3 continentes. ¿Cuáles? Asia, Europa Y África. Exacto.
Así se fue formando la Biblia. Hoy día, entonces, lo que les decía, vamos a ver cómo se preservó el texto, cómo llegó de copia en copia hasta lo que tenemos hoy día y podemos decir nuestra Biblia es fiel copia de la original. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes copiaron el texto? ¿Quiénes eran ese grupo de personas que copiaron el texto? Hoy solamente vamos a ver el Antiguo Testamento. Próxima clase vamos a ver el Nuevo Testamento. Obviamente, solo Antiguo Testamento. Entonces, primero, hoy día vamos a ver solamente, son 3 grupos importantes de personas o de familias que copiaron el texto bíblico, el Antiguo Testamento. 3. Primero, vamos a verlo en orden. ¿Quién ha escuchado hablar de los escribas? ¿Qué saben de eso? ¿Qué saben de los escribas? Así resumen. Escriba, o sea, por lo que yo entiendo, yo no sé nada de Sí, eso, no, pero por está lo bien. que entiendo que ellos eran intérpretes de la Ok. Ok, intérpretes, tú. Eran hombres dedicados primero dedicados su vida a Dios Ok. y dedicados a la escritura, solamente la interpretación, el estudio y pues como que transcribirla y que se mantenga a través del estudio. Creo que será fácil mantener el mismo documento, como que toca volverlo a escribir. Ok, la palabra hebrea para escriba se llama sofer, que viene con el verbo de contar o enumerar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se escribe la letra de software? Te lo pronuncio. La Yet, sí, no sé cómo se llama la letra. Sofer, así. Sofer, con una que está arriba del lado. Por favor, lo dibujas y no lo envías. Viene del verbo contar o enumerar. ¿Por qué? Porque hace alusión a la meticulosidad que tenían este grupo de personas en copiar el texto, letra por letra. ¿Contar o qué? Enumerar. O enumerar. Exacto. ¿En cuanto a qué? ¿Por qué contar o enumerar? ¿Por qué? ¿De dónde viene el nombre? Porque ellos lo que hacían, que lo vamos a ver ahora, pero en grandes rasgos, eran tan meticulosos en el copiado que ellos contaban cada letra para ver si no les faltó uno, no hubieron error. Por eso es tan meticuloso que le llamaron sofer. El verbo contar o enumerar, que significa escriba. Sofer. Sofer, sí. Porque también existían los sofonistas, no sé si tiene que ver con eso. No creo. No creo. No. Eran altamente respetados por su conocimiento de la escritura, conocimiento religioso. En cuanto al texto bíblico, estamos hablando del Antiguo Testamento, todavía no existían, ¿no? Eran muy famosillos por eso, porque eran cuidadosos con el texto bíblico, eran celosos con el texto bíblico, con la Biblia hebrea en ese entonces. Entonces, aparecen en 3 periodos de la historia. Primero, y que es el más famoso, que aparece en el siglo V a.C. con Esdras, en la época de Esdras. En la época de Esdras Nehemías, ¿te acuerdas cuando vuelve Esdras con el tema de la deportación, todo el tema, todo ese contexto histórico, y que Esdras ve la necesidad de que se está perdiendo la palabra de Dios y él le pide al rey que por favor, él le gustaría que volvieran a copiar y escribir la ley de Dios, la palabra de Dios. Eso sale todo en el libro de Esdras Nehemías, y entonces Esdras era un escriba. ¿Sí? Eso está en Esdras 7, 6 y 10. Dice, escriba diligente en la ley de Moisés, pues había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. O sea, Esdras era un escriba, y esto es importante porque los escribas no solamente eran personas que copiaban el texto, sino que también eran personas que lo estudiaban, que lo aplicaban y que lo enseñaban. Eso eran los escribas, quienes enseñaban el texto bíblico, no solamente eran unos copistas, que eran muy buenos copistas. ¿Sí? Es el primer periodo en el que aparecen. Periodo Esdras Nehemías. Luego aparecen en el periodo intertestamentario y del segundo templo. Ahí vuelven a aparecer o continúan. Y ahí esta parte es donde empiezan a evolucionar su nombre o su rama, y es lo que empiezan con el tema de la interpretación
llegan a ser el grupo de los fariseos, que eran escribas, llegan al tema del fariseo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desarrollan lo que decías tú, el tema de la tradición oral, ¿cierto? Porque todo era oral, empiezan a desarrollar el tema de la tradición oral, empiezan a interpretar la ley y la empiezan a enseñar, ¿sí? Y la enseñan. Entonces ahí empieza el tema, empiezan a surgir o a aparecer rasgos de lo que después en la época de Jesús se les conocía como los fariseos, ¿sí? E incluso algunos ya eran parte del Sanedrín, que era un tribunal, ¿cierto? Un grupo un tribunal religioso, bueno, donde en el Nuevo Testamento se da un poquito más de detalle de qué era el Sanedrín y todo eso, ¿sí? Ese es como la segunda época donde aparece. Y la tercera ya es en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿sí? Que no estamos saltando, pero en la parte del Nuevo Testamento, donde incluso Jesús los confronta, porque ellos eran tan estudiosos de la ley, copiaban la ley y la enseñaban, que se empezaron a radicalizar y empezar a ir al otro extremo de incluso poner cosas por sobre la ley, de ponerse demasiado como fanáticos en cierto sentido, de que ponían cargas sobre otras personas de por no cumplir la ley, y empezaban a darle más importancia incluso a cosas de la ley que exactamente al propósito de lo que estaba escrito, ¿sí? Y eso lo vemos en Mateo 23, del 2 al 5. Yo no se los leo. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, pero hacen todas sus obras para ser vistos por hombres. Y ahí empieza Jesús a hablar, no sean como los fariseos y los escribas, que les gusta ser llamados en público, que los halaguen y bla, 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 que ponen carga sobre otro, exactamente, ¿sí? Tenían una buena intención, pero ya en épocas de Jesús ya se convierten en este grupo más religioso. Una secta. Exactamente, más religioso de los fariseos y los escribas. Yo creo que el orgullo empieza a hacer de las cosas. Ahora, No, pero se olvidaron, porque Cristo lo reprende y en un momento le dice, ustedes se olvidan de lo más importante, la justicia, la misericordia y el amor, como la esencia de la palabra, como que ya eran... Exacto, exacto. Y ahora, eso sí, no todos los escribas eran personas así. No eran como todos religiosos, no, sino que también había escribas que realmente seguían siendo esos escribas del tiempo de Edra, del tiempo intertestamentario, porque de hecho en Mateo 13:52 Jesús dice, sin embargo no todos eran corruptos, algunos se convierten al cristianismo. En Mateo 13:52 habla de esos buenos escribas, de los escribas doctos que están en el cielo y qué sé yo, lo dice, ¿sí? O sea que no todo el grupo no por ser escriba eran... Exactamente, sino que podían o no podían ser. Era un especial, pues supongo, o sea, son las personas a las que se les sube el ego, el orgullo a la cabeza y empiezan a ordenar más de lo que deberían tener más, antes con más poder del que de verdad. Claro, puede ser por eso también. Sí, ¿Me conocen el Collingwood? no trabajamos con trabajos. Ah, ¿también? ¿En serio? Mira, Sí. Funciones principales. Disculpa, Las funciones principales de los escribas. ¿Cuáles eran sus funciones principales? Primero, y lo más importante, que eran los copistas del texto sagrado, eran los que copiaban el texto, la Biblia hebrea que estaba hasta ese momento. Recuerden que no se había escrito el Nuevo Testamento todavía. Y esto es interesante, porque transcribían las escrituras a mano primero, porque no existía la imprenta, obviamente, pero era porque ellos, al hacerlo, no era que ya cualquier persona, ya yo quiero ser escriba, listo, no, sino que requería entrenamiento, pasaban años para que esa persona pudiera ser apta para poder tener un cargo de copista. No era cualquier persona que supiera escribir, sino que era alguien realmente preparado, entrenado, para que pudiera cumplir esa función, porque era algo demasiado riguroso e importante. O sea, eran demasiado celosos con eso. Eran muy celosos con eso. Eso es importante porque
habla de la Conservación. mira, esos son los dichos que yo tengo que entrar ahora. Habla de la conservación del texto, de lo riguroso que eran. De lo riguroso que eran. Son de estos bichitos que salen ahora con el tiempo y se meten por la luz. No son cucarachas, por si acaso. Se va a llenar de- Se va a llenar de insectos, pero hace calor. Puedo poner eso. Si Ah, quieres. entonces, Sí, para que no Hay se que matarlo llene nomás, hay que la aplastarlo nomás. entonces, Sí, señora. Yo pongo esta entonces podemos decir que Yo pongo esta. Dale nomás. a los dichos o a la intención de lo que está escrito, podemos decir entonces que hay una buena fuente de, porque por algo se ha conservado, o sea, si de esa época, luego ya pasaron por imperios romanos, y ya son quizás más, no sé cómo decir, más profesional, más, podemos decir que lo que estamos leyendo efectivamente viene de buena fuente, o sea, no una manipulación. Exactamente. Esa es la idea que podemos ver hoy día, que veamos cómo se fue conservando y preservando el texto, finalmente. Ahora, no sé si me adelante mucho, pero el tema que muchas personas dicen, hay muchos más libros, apócrifos, etcétera, y que en un grupo de hombres, como en un concilio, los juntaron y formaron. Ya, Sí. ese Eso es lo vamos a otro ver, tema. lo vamos a ver en dos clases más, que el canon bíblico. Eso sí. Sí. Eso en dos clases más vamos a hacer el canon bíblico. Lo vamos a dividir, creo, en dos también. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Puedo ocupar un lápiz? Claro, ¿Ese sí. librito? ¿Hay un librito ahí? El cuaderno Hace rato. y no santo los lápices. Listo. Entonces, primero, transcribían la escritura a mano, ¿cierto? Y requerían mucho tiempo, entrenamiento, capacitación. Ellos no eran... ¿Cómo? No lo hacía cualquier No lo hacía cualquier persona, exactamente. Otra cosa es que lo que decía Jonathan, usaban pergaminos o papiros. Esa era como dónde lo hacían, en qué material. ¿Sí? Lo hacían en pergaminos o en papiros. Usaban tinta especial y usaban reglas exactas para mantener la estructura del texto. Y esto es importante. Ellos, como decía el nombre, escriba, ellos contaban cada letra, palabra por palabra, letra y palabra. O sea, ellos escribían una palabra, la escribían, la copiaban, luego contaban la letra de esa palabra. Esta palabra tiene 6 consonantes, volvían, contaban que tuviera 6 consonantes lo que acaban de escribir, y entonces continuaban con la siguiente línea. Y así, si veían, eso era para evitar errores en el manuscrito. Por eso era tan minucioso su trabajo. ¿Sí? No era cualquier persona que lo hacía. O sea, con eso vamos a empezar a ver que sí realmente fue un proceso profesional, de confianza, de que no es que copiamos cualquier cosa y se nos pasa. No, era algo realmente meticuloso. Personas que tenían escuela en esto, que eran entrenados para esto y que contaban palabra a palabra lo que estaban copiando. Palabra a palabra, letra a letra. Exactamente. Esa era una de las funciones, el copiar el texto. Otra de sus funciones era interpretar la ley, eran intérpretes de la ley. Por eso es que ellos estudiaban minuciosamente las escrituras para poder interpretarlos, ¿sí? Obviamente después vemos con el tiempo de los fariseos, ya con el Nuevo Testamento, obviamente muchos malinterpretaron muchas cosas, pero su función original desde en adelante eran personas realmente celosas por la palabra de Dios, amaban la palabra de Dios, eran apasionadas por ella. Por eso es que la estudiaban, entendían que realmente era la palabra inspirada por Dios que necesitaba ser preservada de una manera delicada, profesional, santa. Por eso es que lo hacían así, ¿sí? Ahora, debido a este proceso que ellos hacían, es donde nace el Talmud. No sé si escuchaban el Talmud en algún momento. Es como una interpretación oral de la escritura. Eso es el Talmud, en palabras sencillas. Entonces, de ahí como que nace esto también. Los tipos eran rigurosos en todo esto, ¿sí?
Ahora, el tercer punto, o de sus funciones principales, uno de sus terceros funciones principales es que eran maestros en el pueblo. O sea, cumplían la función de enseñar en las sinagogas también. O sea, no solamente copiaban, no solamente interpretaban, sino que también lo enseñaban en las sinagogas, ¿sí? Cumplían un rol pastoral. ¿Qué eran las sinagogas? Las sinagogas eran como las iglesias de hoy en día. Eran como los templos, pero se llamaban sinagoga, los judíos le llaman sinagoga. Y ellos cumplían como el rol pastoral. ¿Por qué? Porque ellos eran los que conocían la ley. Ellos eran los que conocían las escrituras. No solamente las conocían, eran capacitados en la escritura, las estudiaban, las enseñaban y las copiaban. O sea, eran personas realmente expertas y preparadas. Por eso es que capaces. Eran capacitadas en todo este tema de la escritura. Y de ahí también sale Pablo, ¿no? Como con el maestro Gamaliel. Con Gamaliel, exactamente, porque Pablo, el apóstol Pablo, fue enseñado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel viene de toda esta rama, que después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero sí. Y es igual como un tirón de oreja porque muchas veces subestimamos la escritura o no la interiorizamos, pero Dios, cuando llama a Pablo como Saulo, dice algo que yo creo que en ninguna parte más dice, porque Dios habla y dice, este me es útil. Sí. Y eso es bien. Así es. Precisamente por eso. Sí, así es, tal cual. Tal cual. Es importante eso. Ahora, los escribas fueron personas que influenciaron mucho en el judaísmo. En el judaísmo, dejaron un legado en el judaísmo. Existe lo que es, surgió la clase rabínica después del exilio, ¿sí? Los rabinos, los maestros de la ley, cuando, no sé si ustedes saben, pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Señor Jesús era un rabino, por eso dicen rabí, maestro, que finalmente es un maestro de la ley, era quien enseñaba. De ahí viene toda esta rama de los rabinos, la clase rabínica, surge de los escribas. Los escribas entonces inician con todo este tema de la clase rabínica. ¿Sí? Entonces, las personas los rabinos de la época que hacían, estaban en las sinagogas, estudiaban la ley, enseñaban la ley y tenían sus discípulos. Tenían sus discípulos. Y ellos venían muchas personas, niños, sobre todo eran niños más que nada, porque querían ser parte, querían que un rabí fuera su líder. Ellos eran los discípulos de tal persona. Entonces el rabí les decía sí, no. ¿Sí? Finalmente los rabinos tenían muchos discípulos. Por eso es que el Señor Jesús tenía sus discípulos, porque era un rabino. De ahí viene la palabra. Raboní o rabí, es por la palabra en griego, señor. O en arameo, no, creo que en griego esa palabra. No sé, pero sí. Pero de ahí viene toda la clase rabínica, a partir de los escribas, ¿bien? Que vienen después del exilio. Ahora, y esto es importante, ¿quién sabe lo que es la hermenéutica? ¿Alguien ha escuchado lo que es la hermenéutica? Son palabras sencillas. Cursos de hermenéutica. Cursos de hermenéutica, sí. En palabras sencillas es la interpretación bíblica. Esa es la hermenéutica. Bueno, los escribas fueron los que empezaron con la estandarización de hermenéutica. Ellos empezaron con esto, con la hermenéutica. Ellos empezaron con todos estos principios de hermenéutica. Viene a raíz de los escribas, ¿sí? La interpretación bíblica. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Aquí está el versículo de Mateo 13:52, el que les decía que Jesús reconocía a que habían escribas que no se habían corrompido. Dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, ahí viene todo el contexto de parábola que está hablando el Señor Jesús, pero está hablando de todo escriba docto en el reino de los cielos. O sea, él está diciendo que hay escribas doctos. ¿Saben que hay personas De buena doctrina. de buena doctrina? Exactamente. Que siguen siendo ejemplo en lo que hacen. Siguen siendo realmente con lo que les correspondía. No se corrompieron ni para allá ni para acá. ¿Sí? Bien.
Ese es el primer grupo de personas. El primer grupo entonces son los escribas, que principalmente fueron copistas de la ley, copistas del texto del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, segundo grupo de personas. ¿Quién ha escuchado hablar de los masoretas? ¿Nadie? Bueno, masoreta viene de la palabra masorá, que significa transmisión o tradición. De ahí viene la palabra masorá o masoreta, ¿sí? Ellos fueron un grupo de eruditos judíos que estuvieron entre el siglo VI y el siglo X después de Cristo, y que ellos se dedicaron a preservar, estandarizar y anotar el texto hebreo del Antiguo Testamento. Ellos fueron los que yo creo que fueron como a ojos de la crítica de la historia y de la crítica textual, fueron los que marcaron mucho más lo que hoy día es la Biblia. Y ahora vamos a ver por qué. Porque, si ustedes saben, el texto hebreo, el paleo hebreo, el hebreo bíblico, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto en las clases anteriores? Como se escribió el texto original en el Antiguo Testamento, que fue con ese idioma, el paleo hebreo, el antiguo, el hebreo bíblico, no tenía vocales. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que solamente tenía consonantes. Entonces, al tener consonantes, la vocalización simplemente se pasaba de tradición, oralmente de tradición en tradición, porque no había una forma de leerlo. Sino que, ok, yo leo esto, entonces suena de esta manera, porque tú no puedes hablar 4 consonantes a la vez y que suenen. Sí. Pues están las vocales. Bueno, el hebreo era así. Entonces, se pronunciaban de una manera, entonces se transmitía oralmente. Entonces, quienes agregaron vocales fueron los masoretas. Estas personas fueron los que agregaron vocales y agregaron puntuación al texto, porque el texto tampoco existían los puntos ni las comas. Todo se escribía de corrido. Todo de corrido. Entonces, eso es súper interesante. Miren, yo tengo... No tengo acá. Si ustedes buscan, cómo era el texto antiguo, era todo una línea gigante, completa, de puras palabras en hebreo. Entonces, el trabajo que tenían que hacer ellos era leer todo eso e identificar cuál era una palabra, ponerle un punto, seguir, aquí hay otra palabra, otro punto y así. Eso fueron haciendo los masoretas. Fueron poniéndole la puntuación y separando las palabras y agregándole esas vocales, y como ya se estaba pronunciando, no es que inventaron de la nada, sino que ya pronunciaban la palabra, entonces, como se pronuncia, entonces agreguémosle esta vocal para que sea fácil de leer. No están tergiversando el texto, simplemente lo están haciendo fácil de leer, lo están separando. Dándole gramática. Exactamente, dándole una forma que sea fácil de leer. Por eso es que le pusieron los puntos. ¿Y es en qué momento aparece? Los masoretas entre el siglo VI y el siglo X después de Cristo. Ahí aparecen los masoretas. Los 6 y 10. Después de Cristo. Sí. Ellos son los que hicieron entonces el sistema de vocalización y acentuación de las palabras. Para garantizar, ¿cierto?, su lectura, la correcta lectura. ¿Vocalización qué dijiste? ¿Perdón? Vocalización. Vocalización y acentuación. Las vocales, cómo se acentuaban las palabras, y también el sistema de puntuación. Ponían puntos, ponían cómo separaban las palabras, empezaron a hacer eso en el texto. Supongo que así fue más fácil para que lo interpretarlo, porque Claro, antes si no se más- sabía. Digo que por eso también tenían que tener todo ese estudio. Se entendía Porque más, no se claro. entendía. Exactamente. Por eso es que era tan importante la copia del texto. Por eso es que ellos, los escribas primero, por eso es que ellos contaban palabras, contaban letras, porque era toda una letra de corrido, toda una frase completa, toda la línea estaba junta, no había separación. Exactamente. Entonces, por eso ellos era un trabajo tan minucioso de que tenían que hacer tiempo primero de leer la frase completa, y dentro de esa frase completa decir, ok,
hay 20 palabras en esta frase. Entonces, empezar a copiarla. Y luego, ¿cuántas letras tiene cada palabra? Y contarlas. ¿Cuántas letras tiene toda la frase? Y contarlas. Y así evitar errores. Ese trabajo minucioso lo hicieron con todo el Antiguo Testamento. Imagínense el proceso que era. Por eso eran personas preparadas, que tenían que estar entrenadas, tenían que estar preparadas. No era cualquier persona que copiaba el texto. Y eso nos va asegurando a nosotros y nos va dando luz de que realmente la copia de la Biblia, hasta lo que tenemos hoy, fue un trabajo realmente profesional, minucioso. No es que se inventó ya, que no, que la Biblia no es como se escribe, no, sí. Anda a cómo se escribió históricamente y va a ver que ningún texto antiguo se escribió con tan perfeccionismo, ni minuciosismo, no sé cómo se dice la palabra, minuciosidad tan bien, ¿sí? La palabra de Dios fue la que, por lejos, fue así de preservada también, ¿sí? Entonces, eso se ha comprobado en la historia a través de las copias que se van encontrando. Exactamente, que eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Tal cual, tal cual. Ahora, los masoretas, escribas, masoretas. Escribas solamente copiaron el texto tal cual estaba, lo enseñaban, lo interpretaban, lo enseñaban en la sinagoga. Masoretas copiaban, no solamente copiaban, sino que le agregaron, le pusieron las vocales, las puntuaciones y transmitían, y lo que hicieron fue crear la estandarización del texto hebreo. Se estandarizó el texto, ¿sí? Fue un texto hebreo estandarizado. Se consolidó con los masoretas, ¿sí? ¿Cómo dijiste del texto hebreo? Consolidaron un texto hebreo estandarizado. Ahora, funciones principales que tenían ellos. Primero, lo que ya vimos, la vocalización del texto. Por ejemplo, el texto, el tetragramatón que se le conoce, ¿cierto? El Jehová o Yahvé, pero que son solo 4 consonantes. En el original, la Y, la H, la W y la H. Eso se vocalizaba como lo que si fuera en español se vocalizaba como Jehová o Yahvé o Yahweh en inglés. Se vocalizaba así. Entonces ellos lo vocalizaron así y así lo pusieron, ¿sí? Empezaron a vocalizarlo y para que fuera de fácil su lectura, para que las personas de generaciones que venían supieran que eso se leía de esa manera. Y así fue haciendo, ¿sí? Fueron poniendo pusieron marcas entonativas para que supieran qué palabras acentuaban, como las tildes de hoy en día o entonaciones, etcétera, porque eso no existía en el texto hebreo, no existía nada de eso. El texto hebreo eran solamente consonante y ya, de izquierda a derecha, eso era todo. Y el antiguo, ¿se acuerdan que lo vimos? Que incluso era solamente mayúscula y no tenía nada más, que lo vimos en la clase, eran solamente letras mayúsculas y nada más que eso. O sea, es súper difícil era el copiado. Por eso es que ellos, como sabían, eran hebreos, iban copiando, eran judíos. ¿Sí? Bien, ¿qué más hicieron? Pusieron lo que se le conoce hoy en día como la Masorá, que eran los textos o las notas marginales, que es lo que nombraba Jonathan al principio. Las notas marginales, que hoy en día incluso hay evidencia textual de eso, que uno va a incluso museos donde hay copias antiguas, donde tú ves y hay notas al margen. Y muchas veces esas notas al margen, un copista por error, que fue que se le pasó, porque también son humanos, se le pasó y lo puso como si fuera parte de la línea del texto, la nota al margen. Y eso se puso. Entonces quedó una copia de ese texto que decía algo más extra, que no era el original, sino que era una copia, que era una anotación de uno de los copistas. Luego, exacto, luego de esos textos, las copias se van comprobando con otras copias y viendo, oh, esta copia le sobran 5 palabras, porque recuerden que contaban las letras. Y con eso se iban desechando, no descartando los errores. ¿Sí? Eran notas marginales, la Masorá. ¿Qué anotaban?
sobre todo, ¿qué cosa? ¿Cuántas veces aparece la palabra en el texto? Ok, la copia, esta copia, de hecho, por lo que sé, lo escribían por línea. ¿Cuántas veces? Y por línea, por página, o sea, por rollo, en verdad. ¿Cuántas veces aparece esta palabra? La palabra Jehová aparece 20 veces en esta copia. Entonces yo veo la copia y sí, 20 veces, está correcto. Sigamos con la siguiente y así. La tercera copia, ¿cuántas veces tiene la palabra Jehová? La copia número 15, ¿cuántas veces tiene la palabra Jehová? Tanto, y así. O sea, era súper minucioso, iban contando. Eso y lo iban anotando al margen. Eso era la Masorá, texto al margen. ¿Qué más hacían? Podían advertir de posibles errores en el copiado. Por ejemplo, ya están copiando algo de una copia, porque recuerden que de las copias se mantenían y se iban copiando más copias de las copias. Y esas copias puede que hubieran palabras que hay palabras que sobran acá, entonces ellos ponían al margen, puede inducir a un error, puede haber un error acá, revisar o algo así. ¿Sí? Y eso se hacía con la verificación cruzada. Esas eran las observaciones al margen, que era la más oral. Ahora, aquí es importante, porque gracias a los masoretas, hay dos manuscritos muy, muy importantes que marcaron el texto bíblico hasta el día de hoy, que es el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado. No sé si alguien ha escuchado alguno de esos dos. ¿No? Bueno, el más importante de estos dos, bueno, uno, el códice, si lo quieren anotar, el Códice de Alepo es del siglo X. ¿Cómo se llaman esos sistemas que hacen referencia? Manuscritos. Manuscritos. Son los manuscritos más valiosos y mejor conservados del Antiguo Testamento. El Códice de Alepo, que data del siglo X, que es uno de los textos más antiguos y completos, pero sí tiene está parcialmente dañado en algunas cosas. Y el Códice de Leningrado, que es el más importante, que es del 1008 después de Cristo. ¿Cómo se llama? Códice de Leningrado. De Leningrado. ¿De Leningrado? Sí. El Códice de Leningrado, que es del 1008 después de Cristo. ¿Qué se llama? La ciudad Sí. ¿Sí? de Leningrado. Sí. No está Leningrado. Exactamente. Ese es el manuscrito hebreo completo, más antiguo. Y es la base de muchas de las Biblias modernas que tenemos hoy. El Códice de Leningrado. Es una ciudad De Rusia. rusa. Entonces, ambos códices pertenecen a lo que se conoce, no sé si lo han escuchado, el texto masorético. ¿Han escuchado qué es el texto masorético? ¿Quién sabe? ¿Texto masorético lo han escuchado? Sí, pero no. Bueno, el texto masorético es esta estandarización de los masoretas, de las copias, se estandarizó, eso se convirtió en lo que se le conoce el texto masorético, y sobre ese texto masorético es donde se hicieron copias y salió el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado. El texto masorético es la base textual de las Biblias de hoy en día, sobre todo el Códice de Leningrado, que es la copia y el manuscrito más antiguo que tenemos. Por ejemplo, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la NTV, todas esas vienen del Códice de Leningrado, ¿sí? En base al texto masorético. De ahí vienen copiadas. Todas las traducciones modernas que tenemos hoy en día, o la mayoría, vienen de ese códice, para que lo tengan en cuenta. O sea, la Biblia que tenemos hoy en día, nosotros, viene de ahí. ¿En base a qué? Al texto masorético, lo que crearon los masoretas. ¿Sí? Por eso es tan importante este grupo de personas, esta familia, bueno, no más familias, sino que personas, este grupo de personas, los masoretas. ¿Sí? Ahora, imagínense que
el rigor que tenían los masoretas era prácticamente un rigor científico. ¿Por qué? Era un método casi científico, porque repetían siempre el mismo proceso, pero, o sea, imagínense que aquí yo encontré que lo que me llamó mucho la atención es que ellos no solamente que contaban las letras, las palabras, sino que incluso sabían cuál era la letra central en el Pentateuco. O sea, imagínense, para llegar a eso. O sea, leían de Génesis, los primeros 5 libros, Génesis, ¿cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Qué lo saben? ¿Cómo? Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Y Deuteronomio, ¿cierto? Se no ordenó, no son estos. Ellos lo que hacían era leer de Génesis a Deuteronomio, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y sabían con exactitud cuál era la letra central en todo eso. Cuando ellos copiaban, volvían y revisaban. La letra central tenía que coincidir con el original. Así, o sea, era algo totalmente minucioso. O sea, tremendo, tremendo cómo lo hacían. Pero tú dices que lo hacían con reglas, o sea, no era como que lo volvieran más chiquito, más grandecito, nada, o sea, lo hacían todo. Era estándar, recuerda que se estandarizó. Perfecto, Exactamente. para que si yo mido de aquí a acá y allá acá. Exactamente. Exactamente. Era totalmente estandarizado. De ahí viene el texto estandarizado del hebreo. El texto masorético. ¿Sí? Entonces, ¿Tienes imágenes de los...? lo tengo en mi Biblia. Después se la muestro cuando termino la clase. La parte de atrás de la Biblia salen imágenes de cómo eran los más antiguos. En resumen, entonces, entre los escribas y los masoretas. Primero, el enfoque que tenían. Los escribas era solamente copiar y enseñar, pero los masoretas, su enfoque era no solamente eso, sino que era preservar y estandarizar el texto. Y ellos lo estandarizaron. Le dieron acceso, de lo que iba a ser súper impresionante, le dieron acceso a que más personas lo pudieran leer, lo pudieran interpretar. Y también, o sea, por lo que ellos también funcionaban como historiadores, o sea, como geógrafos, porque cuando ellos eran los que trataban como ir en contra de lo que decía Cristo, cuando decía, pero si de Nazaret no viene nada bueno, o sea... No, pero eso era, recuerda que eso era porque ellos interpretaban la ley. Ah, ya. Entonces, como muchos, ya en la época de Jesús sobre todo, malinterpretaban la ley y se fueron por todo este otro lado religioso y qué sé yo, por el lado de los fariseos también, entonces ellos malinterpretaban la ley o a su modo. Por eso muchos, de hecho, ni siquiera reconocieron a Jesús como Mesías. Pero era por la interpretación de la ley, por la interpretación de la palabra. Otra de las cosas es que los copistas, los escribas, no habían vocales. Copiaron sin vocales y los masoretas le metieron vocales al texto. ¿Qué más? Los escribas, en la corrección, si encontraban, por ejemplo, un texto que tenía un error, lo que hacían, lo ajustaban, lo trataban de corregir, le ponían notas. Y los masoretas no lo trataban de corregir, no ponían nada, simplemente ponían las masorá. Nota al margen, exactamente. ¿Sí? Esa es la diferencia. Hasta ahí vamos bien. Los dos grupos de personas que iban preservando, que Dios usó finalmente para preservar el texto bíblico. Y por último, el tercer grupo de personas, que es importante tenerlo en cuenta, pero que no son tan relevantes históricamente en la preservación, pero sí cumplen una función muy interesante, que son los esenios. ¿Alguien ha escuchado de los esenios? ¿Nadie? Bueno, los esenios, primero, ¿en qué época vivieron? En el siglo II antes de Cristo. ¿Cómo se escribe? Esenios con S. E-S-E-N-I-O-S. Ellos surgieron durante el periodo del Segundo Templo. O sea, entre el siglo II antes de Cristo hasta el primero después de Cristo. Durante el periodo del Segundo Templo.
cuando empezó todo el tema de la corrupción del sacerdocio en Jerusalén, sobre todo. Esto es interesante, esto es súper importante, porque esto marca un hito en la historia del cristianismo, de la defensa de la Biblia. Los esenios eran personas que vivían como de manera de comunidades, muchas veces sectarios, por decirlo de alguna manera, muy cerrados en sí, en sus comunidades, ¿sí? Y eran tan rigurosos que mezclaban muchas cosas, o sea, no eran tipo solamente que como los escribas, como los masoretas que eran solo la palabra de Dios, sino que ellos copiaban muchas cosas. Copiaban la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, pero también copiaban sus textos, sus tradiciones y otras cosas que eran de ellos, ¿sí? Pero lo interesante es que ellos vivían apartados de todo, ellos se apartaban de la sociedad. Eran comunidades apartadas de todo. Y una de las comunidades que era importante que se descubrió, vivían cerca del Mar Muerto, que vivían en una localidad que se llamaba Qumran. Que no sé si alguien ha escuchado los rollos de Qumran o los rollos del Mar Muerto. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Quién ha escuchado los rollos del Mar Muerto? Lo he escuchado, como que se habla sobre cuando se habla como sobre la certeza de todo eso, se mencionan los rollos del Mar Muerto. Sí. Supongo que lo que pasó fue que después cogieron todos los textos que se encontraron y los compararon con estos textos que tenían después. Fue lo apartado que no, supongo, no, por decirlo de una forma, no estaba contaminado con el resto de todo, y vieron que eran prácticamente iguales. Exacto. Sí, eso lo vamos a ver. Entonces, los esenios eran una secta judía que vivían en comunidades apartados, separados de la sociedad. Vivían en la época del Segundo Templo y estaban en contra de todo lo que era el sistema religioso del templo en Jerusalén, porque ellos pensaban que todo eso ya estaba contaminado. Ellos rechazaban el sacerdocio y la autoridad incluso de un grupo muy famosillo que eran los saduceos. Ahora, ¿cuáles eran las funciones principales de ellos respecto al texto bíblico? Primero, como todos los demás, los otros dos que vimos eran copistas. Ellos eran minuciosos en copiar el texto, copiaban a mano los rollos de la escritura y otros textos, los copiaban. Eran textos propios de ellos mismos, de sus sectas, de su tradición y qué sé yo. Todo punto de vela, ¿no? ¿Cómo? Exactamente. Eso es súper importante. Si no se pone en el contexto, es un trabajo sumamente difícil. Súper difícil. Los esenios lo que tenían, que fue muy importante, que ellos tenían un sentido de como eran sectas, como eran todo este tema, comunidades cerradas, lo que ellos querían era preservar lo mejor posible los textos. Entonces, ¿qué hacían? Ocultaban estos rollos, estas copias. Lo ocultaban. Y por eso es que después se descubrieron, siglos después que lo vamos a ver, que habían rollos intactos dentro de vasijas, intactos. ¿Por qué? Porque los esenios, esa era su forma de preservar los textos, dejarlos ocultos, para que pasara el tiempo y siguieran los textos vivos, las copias. Esa es una de las formas de preservar el texto de los esenios. ¿Sí? Ahora, lo importante, los manuscritos de Qumran, los rollos de Qumran o del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, que fueron escritos o copiados más bien por los esenios. ¿Sí? Ahora, este descubrimiento es interesante porque es actual. Se descubrió, más de 900 documentos se descubrieron en el Mar Muerto, en una cueva, en Qumran, entre 1947 y 1956. O sea, imagínense la fecha, estamos hablando de ahora. Hace poco, 1947 salió la noticia. El tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, hasta 1956. En ese periodo de tiempo se descubrieron más de 900 documentos
en Qumran, en una cueva. Entre ellos están los textos bíblicos, reglas que tenían ellos, reglas de la comunidad, un comentario de Habacuc y también himnos, oraciones y documentos legales de ellos mismos. Ahora, es interesante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de el códice de Leningrado, que viene en el texto masorético? El de Leningrado, ¿qué año fue? 1008. 1008. 1008. 1008. 1008, sí. No 1800. 1008. En ese año fue el códice de Leningrado, ¿verdad? Que es la copia más antigua que tenemos. ¿Sí? Que viene de todos los copias anteriores hasta remontarnos al original, ¿cierto? Hasta ahí viene. Cuando se encontraron estos rollos en 1947, 1950 y algo, en una cueva en Qumran, dentro de vasijas, había mucho rollo, estaba casi todo el Antiguo Testamento en rollos, casi todo el completo. Escrito al tipo de los ¿Masoretas? ¿Cómo? ¿Masoretas? ¿Escrito a la forma de los masoretas? No. ¿O a la forma de los escribas? De los esenios. De los esenios. Ellos escribían de forma diferente. A su forma. Ellos copiaban su forma. Habían 3 grupos, recuerdo. Estaban los escribas, los masoretas y los esenios. Bueno, y los esenios era un grupo de independiente, sectario, separatista. Era un grupo sectario que guardara los pergaminos religiosos que venían de esos tiempos que los escribas, No, sino que ellos estaban preservando. Exactamente. Esto tenemos que ponerlo en contexto histórico, de que no es que primero fueron los escribas, terminaron los escribas, vinieron los masoretas, terminaron los masoretas, entonces vinieron ellos. No, sino que eran paralelos contemporáneos, o sea, unos podían estar copiando acá, otros estaban copiando acá y así. No es que ellos copiaban nomás, nadie más. Después terminaron, venían otros, no. Sino que al momento que ellos copiaban, otros también podían estar copiando y así. O sea, no era secuencial, sino que era independiente uno de otro. Solo que los esenios son más contemporáneos, son como los últimos en copiar el texto. Y es interesante porque en ese descubrimiento que se hace en las cuevas de Qumran, donde descubren casi todo el Antiguo Testamento completo, lo comparan. Van a Isaías, por ejemplo, que es lo que hicieron, está escrito, lo pueden leer, van a Isaías, toman el libro de Isaías y lo comparan con la copia de 1000 años antes, que está el códice de Leningrado, 1000 años antes. Hay 1000 años de diferencia. Lo comparan y hay más del 95% de coincidencia en todo el texto. Y las diferencias en porcentaje no tienen que ver con temas doctrinales ni cosas raras, simplemente fueron errores ortográficos. Errores ortográficos. Le pusieron una O, le pusieron una B, no sé, errores ortográficos. Pero fue eso, o sea, fue prácticamente el 100% de la diferencia del descubrimiento del rollo de Qumran a 1000 años antes. La copia exacta. Es exacta. Y ¿sabe dónde también, o sea, dónde yo puedo ver la importancia que le dan a los textos? No me acuerdo si Esdras, después de la degustación, cuando toman un rollo y lo desenrollan y se dan cuenta que dice pueblo santo, no, linaje santo son ustedes. Entonces ellos se dan cuenta que estaban mezclados con extranjeros y lo que hicieron es sacar a los hijos a la extranjera y a los hijos al nacido de los extranjeros y lo eliminaron a todos. O sea, era una cosa sagrada. Exacto. De hecho, recuerden que Esdras, los primeros copistas, los escribas parten en Esdras, la época de Esdras Nehemías, cuando ellos ven el texto y lo que decís tú, o sea, ellos cuando leen vuelven al texto bíblico, le dan la autorización para copiar, qué sé yo, y lo leen al pueblo, el pueblo dice que entran en angustia, se quebrantan, porque habían pecado contra Dios. Esa debería ser la actitud de una persona que se confronta por primera vez ante la palabra de Dios.
de ser confrontado, es decir, estoy pecando contra Dios. Porque es la palabra de Dios, la viva imagen. Ahí viene de... Perdón, ¿me recuerdas los años en los que fueron descubiertos? 1946. 1947 y 1956. Sí. Entonces, esa obra fue la que marcó el hito de decir la palabra que tenemos hoy en día, la Biblia que tenemos hoy en día, eso es confirmación de que es la fiel copia del original. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestras Biblias modernas están basadas en el texto masorético, están basadas en el Códice de Leningrado. Y el Códice de Leningrado, 1000 años después, fue comparado y era exactamente lo mismo que los rollos de Qumran o del Mar Muerto, de las cuevas de Qumran. ¿Sí? Entonces eso es sumamente importante. Para ir terminando, ¿cuál es la relevancia que tiene todo esto? ¿Cuál es la relevancia? Primero, demuestra que el Antiguo Testamento sí estaba bien consolidado y establecido antes de Jesús. O sea, no es que llega la época de Jesús y Jesús empieza a citar algunas escrituras del Antiguo Testamento, pero no, ya estaba consolidada las copias. O sea, venía consolidándose. El Antiguo Testamento ya venía bien copiado. O sea, no había duda de eso. No había duda de que, oye, es que quizás no es así, es que lo tergiversaban. No, porque sabían el trabajo que existía atrás de los copistas, de los escribas, de los masoretos. O sea, había un texto, un Antiguo Testamento sumamente consolidado cuando viene ya la época del Nuevo Testamento. Eso está, no hay duda de eso. Entonces, cuando ustedes vengan y le digan, no, es que tu Biblia no es así, que no es la tergiversada y no es igual al original, bueno, ya podemos decir, mira, habían grupos de personas tan minuciosas, ponte en el contexto, y este era el trabajo que hacían. O sea, es tan importante, que ustedes realmente se ponen a pensar y a analizarlo así, ya con tiempo, como lo que tú decías, o sea, todo el contexto, o sea, no había luz eléctrica, no había electricidad, lo hacían con qué, con vela, tipo, eran preparados, copiaban, escribían, era de izquierda a derecha, todo continuo. Sabían cuál era la letra central del Pentateuco, o sea, todo lo que tenían que leer, contar, o sea, todo eso es tremendo. Y aparte, el contexto histórico igual lo ayudaba, o sea, yo me imagino que ellos escribían, después enseñaban, y para las familias completas iban a escuchar la escritura, o sea, era como ir al cine. Lo mejor que tenía que hacer era escuchar a Moisés cuando se le aparecía a Jehová, ¿me entiendes? Entonces, era... ¿Cómo se partió el Mar Rojo? Entonces, claro, también lo ayuda. Exacto, todo eso. Ahora, ¿perdón? ¿Eso? No, es que también imaginaba, por ejemplo, cómo entender lo que tú hablas, por ejemplo, que solamente fueran consonantes, que estuviera escrito así, y que, o sea, no es solamente, no se piense como cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, ¿no? O sea, no es solamente que están las palabras ahí, ya están escritas y ya es entendible, no, o sea, es entender qué hay detrás de esas consonantes, o sea, no es tan fácil, es como solamente, yo ya sé leer, ya puedo ir a leer esos textos, no. ¿Sabes lo que yo me imagino? A los libaneses cuando hablan, cuando hacen así y no hay consonantes, son como unos balbuceos. Me imagino que así se transmitían. Es difícil. O sea, uno iba a la iglesia y te escupían. Ahora, otra de las relevancias que tiene, primero que el texto antiguo, el Antiguo Testamento, perdón, ya estaba consolidado en la época de Jesús. Y otra de las cosas es que las profecías que hablaban del Mesías, de Jesús, no fueron inventadas en la época de Jesús. Por ejemplo, Isaías 53, que es la profecía por lejos más explícita y detallada del sacrificio de Jesús en la cruz, el cielo sufriente. O sea, cuando pasa todo esto, uno entiende que Isaías 53 se fue copiando minuciosamente de copia en copia hasta el final y se mantuvo. Por lo tanto, cuando llega la época de Jesús, cuando vive Jesús y pasa todo lo que vivió Jesús,
y cumple Isaías 53 y cumple todas las más de 300 profecías en él, uno puede entender que nada de eso fue tergiversado o manipulado para adaptarlo a lo que Jesús estaba haciendo. Nadie se metió porque ya el Antiguo Testamento estaba consolidado. Y por lo menos para mí esto es una bendición porque hay tantas coincidencias que uno dice, hay una obra maestra, o sea, desde el antiguo hasta el nuevo, 400 años entre medio, desde que aparecemos, y muchos, quizás escribas, fariseos, no lo podían entender porque tampoco entendían el cumplimiento de la muerte de Jesús, porque ellos veían un simple hombre. Pero a nosotros se nos reveló eso y podemos entender mucho más de lo que ellos mismos escribieron. Exacto. El misterio se nos fue revelado. El misterio, y por lo tanto, por eso Pablo dice, ahora somos administradores de la gracia, sacerdocios, De sacerdocio, tal cual. de lo que hacían antiguamente, pero ahora con la gracia, con la palabra. Y por eso es tan importante. Y otro punto importante es que sobre todo el descubrimiento de Qumran, que es un hito a favor arqueológico, algo arqueológico, no es algo como que inventado en el cristianismo, no, porque esto no lo descubrió un cristiano. O sea, hay una teoría, o sea, no una teoría, sino que cuenta la historia, no se sabe si realmente fue así o no, pero que había un beduino, una persona que en el desierto de Qumran, que iba caminando con su oveja y una de ellas se le escapó a la cueva, pues son cuevas en altura, se le escapó a la cueva y para encontrarla, que son cuevas gigantes, para encontrarla empezó a tirar piedras hacia adentro para que saliera. Y eso que tira piedra, escucha que se quiebra una vasija. Y al escuchar que se quiebra una vasija, va a ver y ve todo este descubrimiento de todos estos vasijas que habían con rollo adentro. Y así se descubrió. Y así se descubrió. Entonces eso fue algo de arqueológico. O sea, tú lo buscas y algo secular. No es algo cristiano, es algo secular. Ahora, es un punto a favor del cristianismo, porque nosotros entendemos todo esto de la crítica textual, de la hermenéutica, de la bibliología en sí, pero el descubrimiento fue hecho por una persona X y lo confirmó personas arqueólogos X. Una prueba. Exactamente. Una prueba de veracidad. De veracidad, tal cual. Las escrituras. Tal cual, tal cual. Entonces, sí. Entonces, para terminar, es eso. O sea, finalmente Dios, recuerden que las primeras clases que vimos que cuando el Espíritu Santo inspiró, ¿cierto?, a los autores de la Biblia, no anuló nada de su contexto, no anuló su estilo literario, no anuló su forma de vida, su contexto, su idioma, no anuló absolutamente nada, sino que guió todo para que el texto fuera escrito como él lo inspiró. Ahora, es importante y interesante entender que Dios mismo fue quien guió la preservación del texto hasta hoy. O sea, no es coincidencia, no es que fueron hombres y ya, ojo, eso sí, hay que tenerlo claro, no es que los que copiaban eran inspirados por el Espíritu Santo, no. El texto inspirado fue el original, punto, se acabó la inspiración. Luego fueron copiándose el texto inspirado, ¿sí? Por eso es que después hay errores ortográficos y por eso es que se comparan copias, porque hay algunos lo que decía Jonathan en cuanto a la crítica textual, está el tema, hay muchas reglas dentro de la crítica textual, una de las más famosas es el tema del texto largo, el texto corto. El texto corto siempre va a ser más confiable que el largo. Y así me vi un ejemplo hace poco, que por ejemplo cuando se ilusiona de la humanidad y pretende destruir y dice, me dolió. Bueno, me acuerdo. Cuando manda el diluvio. Sí, pero cuando aumentó la maldad, Noé. Sí. Y después dice, me arrepiento. Entonces muchos critican eso porque dicen, ¿cómo Dios se puede arrepentir? Claro. Entonces dicen, en realidad, me dolió el corazón. O sea, me desilusioné en realidad. ¿Me entiendes? Entonces son cosas como de ese... Exacto. Y ahí viene por el tema de los idiomas más que nada. Y del reposo también, porque como Dios no puede descansar, que reposo. Entonces viene el tema... Claro. Es que hay muchas palabras que son así, que donde se pasan al español o al inglés
Claro. No está en el original, por eso pueden estudiarlo en el original. Pero sí. Pero finalmente Dios guía guía el proceso de preservación del texto, para lo que tenemos hoy en día. O sea, la Biblia que uno lee hoy en día puede estar claro de que sí es la palabra de Dios, de que sí es la copia fiel del texto original, inspirado por Dios. Siento que es como, no sé si lo vemos como, bueno, todas las pruebas de estas físicas que se tienen, el descubrimiento arqueológico que tú dices, son como pruebas tangibles con las que tú puedes dar datos científicos para que la gente te cree, que soportan más cuando tú crees en la palabra por fe. Que ese es el otro punto. Nosotros tenemos, o sea, si nosotros creemos en la palabra, nosotros tenemos esa relación con Dios y sabemos el Dios poderoso que tenemos, o sea, sabemos que Él tiene como, o sea, no, la palabra es eso, como que Él está interesado en que esa palabra se mantenga, en que hayan personas, lo que yo digo, celosas de que de que se mantenga, se termine esa historia, esa palabra. O sea, como vemos que si Dios la inspiró, va a permitir que la exista. Una cosa son las pruebas todas físicas y todo, y otra cosa es lo que tú dices espiritual de creer. Ajá. Pues es el mismo Dios que la inspiró, se ha Exactamente. encargado de... Y una forma de verla no anula a la otra. Ujú. O sea, nuestra fe no es anulada por la evidencia, ni la evidencia es anulada por nuestra fe. Se complementan. Pero por eso es interesante que nosotros tengamos claro estas cosas, porque muchas veces van a venir, o sea, ¿cuántos aquí llevamos años en la fe cristiana? Toda nuestra vida quizás, y muchas veces hemos escuchado siempre lo mismo, que tu fe es ciega, es que tu fe no es inteligente, no piensa. No, sí piensa, pero se complementa. No, yo no dejo de lado la evidencia y pienso y solamente lo razono, porque tengo fe. Sí, no, Pero tampoco solamente tengo fe y dejo de lado la evidencia. O sea, se complementan. Por eso es que Dios nos dio toda esta herramienta y por eso es que dice en Pedro que debemos estar preparados para dar defensa de nuestra fe ante cualquiera que nos demande de la verdad en la que creemos, con mansedumbre. y llevar todo pensamiento cautivo a la A obediencia la de obediencia de Cristo. Cristo. Tal cual. Para llevar toda la estructura, que hay gente que se inventa argumentos para no creer. Exactamente. Para no creer. Exactamente. Por eso es importante tener todo esto claro, porque esto va edificando también y fortaleciendo nuestra fe y nuestra forma, en este caso que es curso de bibliología, nuestra forma, nuestra mirada de ver la Biblia de otra manera. Y quizás no la entendíamos o no le tomábamos el peso a lo que realmente es la Biblia, porque quizás nosotros estamos tan acostumbrados a la Biblia, la vemos siempre, es un libro que pudiera comprar a cualquier parte, la podéis tener en la aplicación, en donde sea, que es algo de todos los días, entonces estamos acostumbrados a algo. Cuando tú estás acostumbrado a algo, como que le pierdes importancia. Pero hay personas en el mundo, en algunas partes del mundo, geográficamente hablando, que no tienen acceso a la Biblia, que son perseguidos si es que tienen una, que se las queman, que los matan, es distinto. Y ellos, créanme, que la palabra de Dios la abrazan de una manera diferente a nosotros. La valoran, esa es la palabra, la valoran de una manera distinta. Entonces, por eso es que nosotros debemos tomar el peso, o sea, pedirle al Señor que realmente, a Dios, ayúdanos a tomar el peso de tu palabra, a verla con los ojos que realmente tú quieres que veamos tu palabra. Y si es así, de esa manera, entonces vamos a entender que la Biblia es la palabra de Dios. Si yo quiero conocer a un Dios vivo, tengo que ir a la Biblia. Si yo quiero conocer a Jesús, tengo que ir a la Biblia. Si yo quiero conocer cualquier cosa, fundamento, todo pasa por la Biblia. Sí, y como para llegar, bueno, yo escuché un testimonio de un pastor que fue a una iglesia de unos países musulmanes. Como va a hacer defensa de nosotros, igual, porque yo también lo opinaba y cuando lo escuché de este, como que bueno, ellos como están vigilados por sus países, perseguidos, como decía él, lo valoran más, pero a la mirada de ellos, nosotros somos su héroe, por un asunto bien simple.
nosotros estamos muy expuestos a estímulos, o sea, tenemos facilidad de, por ejemplo, cosas que no tienen acceso a ropa, la misma vestidura de las mujeres, como que ellos nos consideran a nosotros héroes de la fe por estar mayor tentados a través de los sentidos de lo que habla Pablo. La iglesia de Gálatas, si no me equivoco, donde dice el engaño a través de los sentidos. Y eso es importante hoy en día porque estamos bombardeados de estímulos, de muchas cosas, sobre todo acá este país como Corintia, ¿verdad? Que es muy próspero, muy accesible a todo, pero que muchas veces al leernos la escritura nos aburre de repente, como que siempre lo hacemos un momento sagrado y debería ser algo cotidiano, o sea, algo parte de nosotros, como los judíos, que era de su cultura, tendríamos que tener la palabra en nuestra boca, en los textos en nuestra mente. Exactamente. Eso es lo que yo siempre les digo, que es importante que escudriñemos la escritura, no solamente la leamos superficial 5 minutos en un devocional en una aplicación, sino que pasemos tiempo en la palabra de Dios, horas en la palabra de Dios, escudriñándola. A veces solamente estudiar una parte de un capítulo y pasar 1 o 2 horas ahí, solamente 10, 5 versículos, pero escudriñarlo a fondo, memorizar la Biblia, memorizarla, meditarla de día y de noche, o sea, todo eso es porque es la Biblia, es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso. Con eso terminamos la clase de hoy y la siguiente clase vamos a ver qué pasó con el Nuevo Testamento, porque esto es solamente Antiguo Testamento. Reservó perfecto el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Otro cuento, otra historia. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, tarea. Como todas las clases. Tarea. Hay 2 opciones. Usted elige cuál de las 2 hacer. La primera, averiguar la importancia que tuvo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto o de los rollos de Qumran, que es lo que hoy día vimos así a grandes rasgos. Por la importancia. Que tuvo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto o de los rollos de Qumran. Que ahí ustedes estudian a profundidad qué eran, cómo se descubrió. Documentales. Sí, hay de todo, hay de todo. Está muy bien documentado todo este tema de los rollos. Para cerrar este estudio bíblico, vamos a ver un documental. No, le vamos a mandar un link. Usted vea lo que hago en su dispositivo móvil. En su dispositivo móvil. En el formato que usted prefiera. En el formato que usted prefiera. Pero sin mis tareas. Bueno, ese 1. Y el 2 es explicar un poquito más a profundidad quiénes eran los escribas y quiénes eran los masoretas. La diferencia. Para que ustedes cuando vengan y le pregunten algo respecto a esto, ustedes sepan la importancia que tuvo los rollos del Mar Muerto, el descubrimiento, y quiénes fueron estos grupos grandes, principales, que preservaron el texto, los escribas y los masoretas. Entonces, esos son las 2 tareas. Pueden hacer las 2 o si quieren hacer una de las 2. Aprendimos ya la segunda. No, pero Ya nos enseñaste a profundidad. Profundizar en la diferencia. Las 2 tareas son O sea, para mejor dicho, profundizar. que hacer la tarea de hoy porque si no, no van a alcanzar. A profundizar. Peor que me olvido. Y el viernes y me olvidé que había tarea. Pero eso sería la clase de hoy. ¿Podemos para terminar? ¿Tiene alguna duda, pregunta? ¿O cerramos? Cerramos. Gracias, Señor, por esta clase, Dios. Gracias porque tú eres fiel con nosotros. Señor, te oramos para que lo que aprendimos hoy día, Señor, pueda, Señor, sumar un poquito más a la edificación de nuestra fe. Señor, y también saber cómo dar defensa de nuestra fe con mansedumbre. Señor, que podamos enfrentar muchas veces preguntas difíciles que nos hacen, no tener miedo. Señor, entender que tu palabra es viva, es eficaz, que tu palabra es la verdad. Señor, y que no es necesario arrancar de estas preguntas difíciles porque todo tiene respuesta. Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Te oramos, Señor, por el regreso a nuestras casas, por las personas que no pudieron venir también hoy.
Y te pedimos, Señor, por mañana, Señor, que tenemos el grupo de conexión, que tú puedas traer también a todas las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. 1:28. ¿La película han visto El caso de Cristo? Muy buena. Sí. Yo la quiero ver. pero Ese no. libro es mi libro favorito.